os invito a abrir vuestra Biblia en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Recordáis que estamos estudiando acerca del propósito de la Iglesia. La Iglesia tiene un solo propósito. ¿Cuál es? Glorificar a Dios. Lo podríamos resumir así. Todo lo que la Iglesia debe hacer y la razón por la que la Iglesia existe en esta tierra es para glorificar a Dios. Y de muchas maneras diferentes. Una de ellas es poniendo en uso los dones que Él nos ha dado a cada creyente en el momento de nuestra salvación. El Señor ha distribuido a cada uno, particularmente, individualmente, un don singular, capacidades dadas por el Espíritu Santo para edificarnos mutuamente y para la gloria de Dios. Y eso es lo que estamos estudiando acerca de los dones espirituales. Tenemos los dones milagrosos temporales, ya lo hemos estudiado. Y ahora estamos estudiando los dones ministeriales permanentes, aquellos que el Señor ha dado y continúa dando en nuestra era a los creyentes que formamos parte de su iglesia, y son ministerios que no han dejado de estar en vigor. Son dones que no han dejado de estar en vigor como otros dones sí lo han dejado de estar. Efesios capítulo 4. Encontramos ahí el siguiente don que estamos estudiando. Dentro de los dones ministeriales permanentes tenemos los dones de palabra y los dones de servicio. Los dones de palabra y los dones de servicio. Eso es lo que Primera de Pedro capítulo 4 dice. Lo divide los dones en este sentido. Los de palabra y los de servicio. Y en el capítulo 4 de Efesios encontramos ahí el versículo 11. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos son ministerios realizados en la iglesia con la capacidad que Dios da a esos creyentes para realizar estos dones, estos ministerios. Y en esta tarde vamos a ver el don del pastorado. El don del pastorado. La semana pasada estuvimos estudiando el don de la enseñanza. Está ahí relacionado con el don del pastorado. Al final de esa lista, en el versículo 11, dice pastores y maestros. Y no está hablando de dos grupos diferentes, los pastores y los maestros, sino que en esta lista se refiere a pastores maestros. Es decir, pastores que tienen la tarea, la función, su prioridad de enseñar, ser maestros. Pero ya lo dijimos la semana pasada, no todos los que tienen el don de enseñanza son necesariamente pastores. No todos los que tienen el don de enseñanza son necesariamente pastores, pero todos los que tienen el don del pastorado sí tienen que enseñar, es su prioridad. Así que quien tiene el don del pastorado, también Dios lo ha capacitado para ser maestro. Lo vuelvo a repetir, quien Dios ha capacitado para ser maestro, enseñar las verdades bíblicas de la palabra de Dios a la congregación, no necesariamente tiene que ser un pastor, pero si Dios ha llamado, capacitado a ciertos creyentes y los ha capacitado con esa habilidad del Espíritu para ser pastores, necesariamente, imprescindiblemente, también han recibido el don de la enseñanza, de ser maestros. ¿Por qué? Porque la función principal del pastorado implica alimentar a la congregación. Alimentar a la congregación. No es lo único que un pastor debe hacer, pero es una prioridad que los pastores deben hacer, es alimentar a la congregación. Así que esta tarde vamos a ver el don del pastorado. El don del pastorado es la suma de otros dones como el de predicación, enseñanza, exhortación, servicio, dirección, misericordia. Y aquí vamos a hacer un paréntesis, aunque vamos a entrar en profundidad más adelante. Pero escucha esto. Si eres creyente, Dios te ha dado un don. Ahora escucha, un don no significa que sea un don exclusivo de la lista de los dones. El don que Dios te ha dado es una suma singular de muchos dones diferentes. De muchos dones diferentes. Es decir, el don que Dios da espiritual a un creyente es como pudiéramos decir un perfume mezclado con diferentes esencias. Capacidades que están mezcladas y no es exclusivo que Dios te da el don del servicio exclusivamente. O Dios te da el don del pastorado exclusivamente. O el don de exhortación exclusivamente.
Y muchas personas dicen, bueno, yo quiero descubrir mi don. Y van a una serie de encuestas, de preguntas, que si tú las respondes, dependiendo de tu respuesta, no sé si alguno lo había hecho alguna vez. Entonces, después de todas las respuestas, dice al final, tu don es el siguiente, el que sea, ¿no? No, esa no es la forma en la que Dios capacita a los creyentes, con un don exclusivo que excluye a los demás, sino con una serie de mezcla de dones que todos son necesarios para ejercer un ministerio concreto que tú como creyente has sido capacitado por Dios en esa congregación para ministrar a los demás. Entonces, el don del pastorado siempre va a venir sumado con el don de la predicación, el don de la enseñanza, el don de la exhortación, el don del servicio, el don de dirigir, el don de misericordia. Si uno de esos dones no está en el pastorado, entonces el pastorado no podrá realizarse conforme a la voluntad de Dios. La palabra que se utiliza aquí, en Efesios 4:11, la palabra griega que se utiliza es poimen y se traduce normalmente como pastor, Ahora, el sentido de esa palabra aplicado al don espiritual no puede ser literal. Dios no da la capacidad de ser un pastor de ovejas real. La palabra que se utiliza para hablar del pastorado es una palabra que en su sentido natural sería un hombre que cuida de ovejas. Ese es su sentido. Pero en su sentido figurado, cuando se usa para referirse a alguien que está cuidando de la congregación, que está liderando al pueblo, que está cuidando al pueblo, entonces ese tiene el sentido figurado que toma la imagen de un hombre que cuida ovejas para asemejarlo y hacer una comparación con la función que un creyente, un hombre, está ejerciendo en la iglesia de Dios. Por ejemplo, Jeremías 23. ¿Tienes ahí tu Biblia? ¿Sí? Mira Jeremías 23 y pon una mano allí en Efesios, pues seguramente volveremos. Pero Jeremías 23 dice el versículo 1. Y mientras llega, ¿para quién escribe Jeremías? Es decir, Dios habla por medio de Jeremías, ¿a quién? ¿Cuáles son los receptores originales? Los deportados están en Babilonia, los que no fueron deportados están en Jerusalén. Jeremías está en Jerusalén y está hablándole a los que se han quedado en Jerusalén, que se caracterizan ¿por qué? Porque piensan que son los buenos, que si no han sido deportados es porque ellos son los buenos, se quedan en Jerusalén, no hemos sido castigados. Y entonces Dios habla por medio de Jeremías a este pueblo que está allí, pecando de orgullo sin arrepentirse, y les habla de esta manera. Dice el versículo 1, ¿lo tenéis ahí? ¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis prados! Declara el Señor. ¡Ay! Ese ay es que no se ha hecho daño, Jeremías. Ese ay es un lamento o de dolor por el juicio que va a venir sobre ellos. El juicio que va a venir sobre ellos. Dice el versículo 2, por tanto, así dice el Señor, Dios de Israel, acerca de los pastores, y vuelve a usar la misma palabra, que apacientan a mi pueblo. ¿Es que había problema con los que cuidaban las ovejas allí? No, sino que se refería a quién. Se refería al pueblo de Israel, los que son apacentados, y los pastores, ¿quiénes son? El texto no los va a decir. Mira lo que dice el versículo 9. Si leyera todo el capítulo, está hablando de cómo Dios va a cuidar de su pueblo, pero en el versículo 9 vuelve con los pastores, pero ahora cambia de palabra y dice ¿qué? En cuanto a los profetas. Quebrantado está mi corazón dentro de mí, tiemblan todos mis huesos, estoy como un ebrio, como un hombre a quien domina el vino por causa del Señor y por causa de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros, porque a causa de la maldición se ha adulterado la tierra, se han secado los pastos del desierto, pues es mala la carrera de ellos y su poderío no es recto. Porque tanto ¿quién? El profeta como ¿quién? El sacerdote están corrompidos, aún en mi casa he hallado su maldad. Declara el Señor, mi casa es en el templo, donde debería guardarse la santidad del testimonio. Y los que deberían protegerla, allí el Señor ha visto esa corrupción, esa tolerancia al pecado, esa maldad. Así que los pastores del versículo 1 y 2, ¿quiénes son? Los profetas y los sacerdotes, es decir, los del liderazgo espiritual del pueblo de Israel.
aun cuando Israel y la Iglesia son entidades diferentes, el uso que en el Nuevo Testamento se le da a los pastores es semejante al del Antiguo Testamento. Es decir, Efesios 4:11 dice que Cristo ha dado a la Iglesia unos regalos, unos dones, las capacidades en unos creyentes para que ejerzan ministerio, y uno de ellos es el pastor, maestro. Se refiere al liderazgo espiritual de la Iglesia, que está puesto ahí ¿para qué? Para cuidar de la Iglesia y del nombre de Cristo, del testimonio de Cristo, el testimonio de la santidad de Cristo dentro de la congregación. Así que en un sentido literal de la palabra se refiere a una persona que cuida el rebaño de animales, que lo protege, lo guía, lo alimenta. No sé si habéis estado alguna vez con un pastor de ovejas, pero esa es la idea, esa es la figura. Lo que hace un pastor con las ovejas es lo que Dios quiere que los pastores, el liderazgo espiritual, haga en la iglesia, que esté sacrificándose, sirviendo al rebaño, que lo proteja de los animales peligrosos, que los alimente con buenos pastos, que los guíen por el buen camino, que lo alimente, que incluso que los separe de las cabras, separar las cabras, identificar quiénes son ovejas y quiénes no. Así que, usando el mismo lenguaje figurado, el rebaño o las ovejas se refiere a los pastores, a creyentes que el Señor ha capacitado para cuidar de su iglesia. Esta palabra poimen aparece 18 veces en el Nuevo Testamento y se refiere en sentido literal 4 veces solamente. Esas 4 aparecen en Lucas capítulo 1 y 2. Es decir, se refiere a ¿quiénes? A los que estaban pastando el rebaño en una noche, y fue la noche en que nació ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Mesías. Y a esos pastores se les anuncia el nacimiento del Cristo. El resto de las veces, 14 veces en el Nuevo Testamento, se refiere en sentido figurado a una persona que hace la función de un pastor, pero no de ovejas, sino de hombres, de personas. Ahora, hemos dicho de nuevo que es importante ver el número de veces que aparece y el uso, porque tiene una enseñanza. Hemos dicho que aparece 18 veces y de ellas 4 nada más que es un uso literal. Quiere decir que 14 de ellas es un uso figurado. ¿Sí? Mira, de las 14, 11 de ellas se usan para hablar ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Del Señor Jesucristo. 11 veces de las 14, o podríamos decirlo, 11 veces de las 18, es decir, una gran mayoría, cuando se usa la palabra pastor, no se refiere a Pablo, no se refiere a Pedro, ni a Timoteo, ni a Tito. El énfasis está ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice eso? Nos dice algo muy importante, que Él tiene la preeminencia, que Él es el príncipe de los pastores. Él es el pastor en mayúscula. Y que el don que Dios le da por el Espíritu Santo a algunos creyentes para pastorear no está a la altura de Cristo. No tiene la preeminencia de Cristo. Los pastores están por debajo de Cristo. Es Cristo el pastor preeminente. Y lo vemos por quien es Cristo, pero también gramaticalmente el uso de las palabras. El Espíritu Santo quiso que de las 18 veces que aparecen en el Nuevo Testamento, 11 sean dirigidas a nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿quién es tu pastor? A la pregunta de ¿quién es tu pastor? No puede responder Miguel Ángel Prado. Es secundaria, eso no importa. La respuesta a la pregunta ¿quién es tu pastor? Es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Y esa persona, Dios hecho hombre, en esas 11 ocasiones se presenta como aquel que, además de ser pastor, está cumpliendo una función prioritaria. ¿Qué es lo más importante que Cristo vino a hacer en la tierra? ¿Qué es lo que más se repite que Cristo hizo en la tierra? Enseñar. Iba por todos lados y ¿qué hacía? Antes que sanar, enseñaba. Y en ocasiones enseñaba y no sanaba. Lo que más se repite, el verbo que más cumple, que más realiza, que más se describe al ministerio de Cristo es la enseñanza. En el sentido de la predicación, en el sentido de enseñar, todo lo que conlleva alimentar con la palabra de Dios a los discípulos y a todos los que le rodean. Así que el pastor, nuestro Señor Jesucristo, con mayúscula,
Vino a la tierra y cumplió un ministerio en el que la prioridad del gran pastor era cumplir la voluntad del Padre, en primer lugar, enseñando. Ahora, eso es la palabra griega que se traduce como pastor, el sustantivo, la persona. Pero en la Escritura encontramos 11 ocasiones en las que se utiliza el verbo. ¿Cuál es el verbo? Pastorear. El verbo pastorear aparece 11 veces. Se traduce como pastorear o regir. Y se refiere en primer lugar a la función que ¿quién cumpliría? El pastor principal, ¿quién es? Cristo. O sea, quien cumple con más prioridad el ministerio de pastorear no son los pastores, es el pastor. Que después llega un momento que por la obra del Espíritu Santo capacita a algunos para delegar ese ministerio bajo la autoridad del pastor. Bajo la autoridad del pastor y bajo la dependencia del pastor. Mira Mateo capítulo 2. Un momento conmigo. Mateo capítulo 2, versículo 6. Mateo 2, versículo 6. ¿Cuál es el propósito que el Espíritu Santo mueve a Mateo a escribir? Presentar a Cristo como ¿quién? Presentar a Cristo como el Rey de Israel. Mira el versículo 1. Vamos a leerlo. No vamos a empezar en el 6 y en el 1. Después de nacer Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo, ¿dónde está quién? El rey de los judíos. Esa es la prioridad de Mateo. Va a repetir muchas veces que Cristo, Jesús, el que ya murió y resucitó, ese es el rey de los judíos. Y ya los magos lo dijeron. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Cuando lo oyó el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Este es el profeta Miqueas. Y dice el versículo 6, y tú, Belén, tierra de Judá, en ningún modo eres la más pequeña entre todos los príncipes de Judá, porque de ti saldrá ¿un qué? Un gobernante, ¿vale? Un gobernante. Y que dice que ¿qué hará? Que pastoreará a mi pueblo Israel. Así que la expectativa del pueblo de Israel es que el gobernante esperado cumpliera ¿qué ministerio? ¿Lo salvara? Eso es secundario, ¿eh? Tu salvación, mi salvación, no es lo primero que Cristo vino a hacer. El centro de la historia no eres tú. Yo no estoy diciendo que Él no haga las cosas pensando en ti, que Él no te ame, que Él no te haya escogido, que Él no haga todas las cosas para tu bien, como Él lo ha prometido. Pero tú no estás en el centro. Es Él el que está en el centro y todo lo va a hacer para su gloria. Y una de las formas en las que Él se va a glorificar es habiendo enviado al Mesías, el gobernador que todos esperaban, para que pastoreara. Así que Pedro después, más adelante, habla con claridad en su primera carta, mira primera de Pedro, capítulo 5, cómo deben ejercer su ministerio, tanto en positivo como en negativo, aquellos que han recibido el don del pastorado. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Por tanto, los ancianos entre vosotros, exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoread. Y esto es lo primero que debes observar. ¿A quién le habla Pedro? A los ancianos, versículo 1. ¿Y qué le dice a los ancianos? ¿Qué hagan? Pastoread. Así que un pastor es un anciano. Un anciano es un pastor. No están los pastores y por otro lado los ancianos. Los pastores se refiere a las mismas personas cuando también se refiere a los ancianos. Ellos deben cumplir este ministerio. En primer lugar, en positivo, deben hacer ¿qué? Pastorear el ¿qué? Versículo 2. El rebaño que han conseguido ellos. ¿No? ¿Dice ahí en tu Biblia? El rebaño que les sigue a ellos. El rebaño que habéis cautivado. El rebaño de Dios. El rebaño de Dios. Aquellos que han recibido el don del pastorado deben tener la conciencia de que no son dueños del rebaño, sino son siervos del dueño del rebaño. Ser el pastor no es ser el que más manda. Ser el pastor debe ser el que más sirve.
Y así es como el Señor nos está diciendo. Dice que aquellos que han recibido el don del pastorado deben ejercerlo teniendo la conciencia de que es el rebaño de Dios. ¿Cómo lo deben hacer? Versículo 2, en positivo. Vamos a observar juntos en positivo. ¿Cuál es la forma en la que el que ha recibido el don del pastorado debe ejercer el pastorado, el ministerio? En positivo, ¿cómo debe ser? En primer lugar, velando. Así que tiene que hacerlo velando. ¿Qué significa velar? Estar vigilante. Velar, estar vigilante. Quien ha hecho la mili o conoce el lenguaje militar, también tiene relación con el lenguaje del pastorado cuando velan o hacen una velada. ¿Y qué significa eso? Estar vigilante cuando otros están durmiendo. Es decir, dedicar más tiempo a vigilar, a cuidar, no vigilar para espiar a la gente a ver qué hace, sino cuidar a la congregación, poniendo esfuerzo para hacerlo velando y no hacerlo siendo negligente. En segundo lugar, versículo 2, voluntariamente. Es decir, quien Dios ha capacitado con el don del pastorado no se siente obligado a pastorear. No se siente obligado a pastorear. Es una necesidad. Es algo que hace porque Dios lo mueve a hacerlo con una voluntad no forzada. Debéis hacerlo voluntariamente. Es decir, no porque alguien ponga la presión sobre ti y diga, pues tú tienes que ser pastor porque yo lo veo en ti. Y la persona dice, pues yo no siento que Dios me haya capacitado, ni me haya llamado, ni en realidad yo quiero hacerlo. Pero otros te meten esa presión y lo hace forzadamente, obligadamente, ¿no? Quien recibe el don del pastorado debe cumplir y lo va a cumplir voluntariamente. Tercer lugar, versículo 2, como Dios quiere. ¿Lo ve ahí? Lo tiene que hacer como Dios quiere. No como le enseñaron los otros pastores, no como ven que otros pastores lo hacen. No como en las empresas lo hacen con los trabajadores y entonces el pastor toma los modelos de la empresa y lo hace en la iglesia. No, el modelo, la forma en la que el pastor debe ejercer su ministerio es guiado por la voluntad de Dios. ¿Y cómo puedes conocer tú la voluntad de Dios? Leyendo la palabra en oración. Porque orando, buscar la voluntad de Dios, orando, pero no buscándola en la palabra de Dios, eso te puede llevar ¿a qué? A ver que Dios te responde por señales subjetivas, por tus sentimientos, por lo que tú ves que coincide y hace, pues esta es la voluntad de Dios, porque yo he estado orando toda la noche. No, la voluntad de Dios se conoce porque está revelada, clara, escrita, como un notario, con la validez que resiste el tiempo, que puede ser conocida y aplicada, y en oración entendida y en oración aplicada. Entonces el liderazgo debe cumplir su ministerio, el pastor debe pastorear como Dios quiere, no como la congregación quiere. No como la congregación quiere. ¿Puede pasar eso o no? Que un pastor lo que quiere es agradar a la congregación. Y entonces cumple el ministerio como la iglesia quiere. Y eso no es el modelo bíblico. Ni tampoco como su mujer quiere, ni su familia quiere. No tomando decisiones en base a su propio interés familiar, el interés de su esposa o de los demás de la congregación. El pastor solamente se debe ¿a quién? Al príncipe de los pastores, que ha dejado clara cuál es su voluntad. Velando voluntariamente, lo debe hacer como Dios quiere, que dice ahí el versículo 2, con sincero deseo. Con sincero deseo. Es decir, un deseo apropiado, adecuado. Como diremos el domingo que viene, si Dios quiere, la sinceridad no es suficiente. Tú sinceramente puedes estar muy equivocado. La sinceridad tiene que ver con que tu deseo concuerda con la verdad de Dios. Es un buen deseo. No con intereses ocultos, sino con un deseo claro, no escondido y puro, no pecaminoso, ¿verdad? Así es como Dios capacita a los pastores. Y el don del pastorado se ve en cómo los pastores realizan el ministerio pastoral. Y 5 termina ahí el último positivo en el versículo 3, demostrando ser ejemplo del rebaño. Demostrando ser ejemplo del rebaño. En primer lugar, porque el rebaño va a tener puestos los ojos de manera natural en el ejemplo del pastor, en el ejemplo del pastor.
el ejemplo del pastor va a ser muy influyente hacia el rebaño. Cuidado, que requiere una vigilancia, estar atento, vigilante. Su implicación es cuidar. Entonces, demostrando ser ejemplo del rebaño, es que no solamente el pastor enseña la sana doctrina, sino que vive la sana doctrina, que vive lo que predica. No dice que debe ser perfecto, porque nadie lo es, ¿verdad? Sino que debe ser alguien que está procurando aplicar en su vida lo que predica. Por supuesto, cualquiera de vosotros, si me conoce, sabe mis pecados. Y es más, seguro que todos habéis sufrido mis pecados, mis defectos. O lo estáis sufriendo o espérate que lo vas a sufrir dentro de poco. Pero el punto no es que tenga que ser una perfección, sino que está en progreso, en proceso de santificación, mostrando el testimonio a los hermanos, no de su perfección, sino de la obra de Dios en su vida. Y que lo que está predicando está procurando en el poder del Espíritu aplicarlo en su vida. Así que dice que deben demostrar ser ejemplo del rebaño. Y en sentido negativo, versículo 2, no por obligación. Versículo 2, no por avaricia del dinero. ¿Y por qué dice eso? Porque no es raro que alguien en una posición de liderazgo haya llegado a esa función del pastorado con el propósito de enriquecerse o una vez allí cae en la tentación de enriquecerse. Enriquecerse, es decir, estar por propósito o razones económicas. Al contrario, el liderazgo debe estar dispuesto a que le cueste. A dar ejemplo mostrando también disposición a la generosidad. Y versículo 3, no como teniendo señorío, es decir, no como dominando pecaminosamente, controlando pecaminosamente, no como creyéndose el señor del rebaño, cuando solamente hay un pastor, un señor del rebaño. Y esto debe ser realizado con la conciencia de ¿qué? ¿Qué conciencia debe tener? Versículo 4, ¿qué dice ahí? Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Con la expectativa de que va a dar cuenta delante del príncipe de los pastores. Con la expectativa de que cuando el príncipe de los pastores venga, va a tener que dar cuenta. Y recibiréis la corona inmarcesible de gloria, sí que, si habéis pastoreado en la forma en la que se os está diciendo. Aquí el punto es que no todos los pastores van a recibir la corona de gloria, sino aquellos que pastorean conforme a la voluntad de Dios. Aquí el punto se está refiriendo a que la recompensa inmarcesible de gloria que Cristo tiene para aquellos que pastorean como Dios quiere, van a tener que dar cuenta de cómo lo hicieron. Y por supuesto los pastores deben recordar y no olvidar que están bajo la autoridad de su príncipe, el príncipe de los pastores, el pastor de los pastores, el líder de los pastores. Así que los pastores han sido puestos por Dios mediante el Espíritu Santo. Eso lo dice Hechos 20:28. Mira un momento ahí, Hechos 20:28. ¿Quién pone a los pastores en la iglesia? ¿La Asamblea General? ¿En votación de mayoría o 3/4? ¿Quién? ¿Qué dice Hechos 20, versículo 28? Cuando Pablo llega ahí a Mileto y se despide de los ancianos de Éfeso y les dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey. Observa que es importante ese orden, ¿verdad? No le dice, tened cuidado de la grey, sino dice, tened cuidado de quién. Primero de vosotros mismos, para que de esa manera podáis cuidar a la grey. ¿Y qué continúa diciendo? En medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, el cual él compró con su propia sangre. Observa aquí dos detalles. Es el Espíritu Santo quien ha puesto a los pastores en medio de la congregación que es de quién, de Dios, del Señor, y que dice la cual, es decir, la iglesia es aquella que él compró con su propia sangre. Así que la iglesia de Dios, ¿a quién se refiere? ¿Al Padre o al Hijo? El Padre no derramó su sangre. Así que si el Hijo derramó su sangre, la iglesia de Dios se refiere ¿a quién? Al Hijo. El Hijo es Dios, el cual derramó su propia sangre y por eso esa iglesia es suya, es la iglesia de Dios. Y es el Espíritu Santo quien la ha puesto ahí para proteger, alimentar y cuidar. Así que la iglesia que es de Dios
y no de los pastores, y Dios la compró con su propia sangre. La iglesia entonces, como el rebaño de Dios, en ocasiones atacada por lobos feroces, dice el versículo 29. Sé, y ese sé es una certeza, no dice me huelo o es posible, no, dice sé, con seguridad. Versículo 29, ¿lo tienes ahí? Mira lo que dice, Hechos 20:29. Sé que después de mi partida vendrán, ¿quiénes? Lobos feroces. ¿Son literales eso? ¿Son animales lobos? No. Se refieren a personas que van a actuar como un lobo contra la congregación, las ovejas. Vendrán lobos feroces, que dice ahí, entre vosotros que no perdonarán el rebaño, es decir, que no tendrán piedad, que no van a tener miramiento, que vienen a hacer eso, a destruir el rebaño. Y no solamente vienen, versículo 30, ¿qué pone ahí en tu Biblia? Y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos. Así que los lobos feroces no solo vienen de fuera, sino que en ocasiones surgen de dentro. ¿Por qué es necesario que Dios haya capacitado a algunos creyentes con el don del pastorado? Para que la iglesia sea cuidada por estos creyentes capacitados por el Espíritu Santo para protegerlos, para cuidarlos. Así que la conclusión de Pablo es versículo 31. Por tanto, dado que esto es lo que ha sucedido y va a suceder, ¿qué ha sucedido? Que el Espíritu Santo os ha puesto como pastores, como obispos para pastorear. ¿Y qué va a suceder? Pues que van a venir y se van a levantar entre vosotros los feroces. Por tanto, versículo 31, estad alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Es decir, estad alerta, habiendo sido advertidos de vuestra responsabilidad. Así que los pastores, en ocasiones, son pastores falsos, ministros de Satanás, que están en medio de la congregación para destruirla, pero nadie podrá destruir la iglesia de Dios, porque Él es quien la protege, no porque los pastores la protegen, sino porque Él la protege. Y en ocasiones los pastores somos negligentes en nuestra forma de pastorear, cuidar a la iglesia de Dios. Así que Dios capacita a algunas personas, y escucha, son varones, no hay mujeres con el don del pastorado, para cuidar la grey de Dios, pero nuestra dependencia no está en el hombre, sino en Dios, en el Cristo, en su palabra. Por eso debemos orar por los pastores, debemos orar por el liderazgo plural de los pastores en la congregación, como esta, que el Señor levante y traiga un liderazgo plural, que es el propósito de Dios, pero sobre todo debemos orar porque sea el Espíritu Santo quien lo capacite a los pastores para que pastoreen como Dios quiere. Debemos orar por ellos, debemos orar para que seamos de bendición para ellos y debemos también orar por el testimonio de sus vidas y debemos pedir al Señor que cada uno en el don que Él nos ha dado lo ejerzamos para su gloria. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por estas verdades que nos animan y nos ayudan a entender tu voluntad. Señor, que de ti dependemos, todos. No hay nadie, ningún creyente, Señor, autosuficiente en tu iglesia. Todos, Señor, estamos dependientes de Cristo, nuestro pastor. Y rogamos, Padre, que tú traigas a los pastores que tú has capacitado, que sigas obrando en corazones para pastorear como tú quieres en el temor de ti, conforme a tu voluntad, dando testimonio en la vida personal, de manera voluntaria, servicial y no egoísta ni dominadora. Señor, que tú traigas un liderazgo plural en esta iglesia, en aquellas que no tienen un liderazgo plural. También oramos por los pastores de tu iglesia en otros lugares, para que sean pastores que sigan el testimonio de Cristo. Señor, que pastorean el rebaño como tú quieres y no como ellos quieren. Y Señor, te pedimos que nos sometamos también al liderazgo de Cristo, cada uno de los creyentes. Aquellos que no han creído en Cristo como Señor y Salvador, Señor, están como ovejas sin pastor y están expuestos a la condenación por sus pecados. Te pedimos que tú traigas salvación. Si alguien no ha creído en Cristo como Señor y Salvador, le convenza de que su pecado demuestra que no forma parte de tu rebaño, sino que más bien es enemigo y merece el castigo en el infierno, y solo por la sangre de Cristo puede ser reconciliado contigo, puede ser parte de tu rebaño. Así que te pedimos salvación para los perdidos y
Te rogamos, Señor, que nos ayude a tener la conciencia de que somos ovejas tuyas, de tu propiedad, de tu cuidado, de tu protección, de tu alimento. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.